del video. ¿Mm? ¿Quién quiere? Bueno, Micaela ya había contado, digamos, pero si querés para que quede grabado, contanos de vuelta. Ahí va, perdón, me estaba mordiendo el gato. Sí, que bueno, hay como una distinción entre las dos entrevistas, una tiene más una mirada de un recorrido histórico, la otra tiene una mirada un poco más crítica. La primera hace mucho hincapié en la ley 1420, que es como la formalización del sistema educativo en nuestro país, y es un recorrido de cómo se vio la educación en cada gobierno. Y la segunda parte es un poco más crítica sobre el sistema educativo, pero sobre la sociedad en general, de lo que se espera de ese sistema educativo. Yo lo que había remarcado era una frase que a mí me gustaba, que es: todos le piden todo a la educación, que la educación viene a salvar los problemas del país, cuando tal vez sea demasiado para lo que nuestro sistema educativo puede hacer O en realidad en sus para lo que condiciones materiales. o en realidad para lo que cualquier sistema educativo puede hacer, Claro, ¿no? claro, porque la salud no va a salvar la educación, la seguridad no va a salvar el colapso en el sistema de salud, o sea, se interrelacionan, pero uno solo no va a ser la solución. Claro. Sí, en realidad como sistema, cada una de las políticas y de las decisiones políticas que se entraman se favorecen, ¿no? Mutuamente. Digo, pensar una buena política social, pensar una buena política de trabajo, pensar una buena política de salud, pensar una buena política educativa, empiezan como a armar un entramado donde cada uno de los sectores o de las áreas es responsable de que el país funcione. Una buena política económica, digo, empiezo a sumar, ¿no? Y en realidad, claro, pero es cierto esto que dice Micaela respecto de que a la educación y a los docentes, como parte, como cara visible de la educación, se les pide todo, ¿no? Bueno, qué otras cosas, qué otros comentarios a partir del visionado del video? Yo lo que pude encontrar fue por ahí entre las dos posturas ese punto de coincidencia, ¿no? Ambos coincidían acerca de la inclusión, que siempre la escuela fue como para un grupo selecto, dependiendo del tiempo histórico y social, pero sin embargo parece como que mantenía siempre ese rasgo. Y cómo ahora se está trabajando mucho para que deje esos matices y pueda ser realmente una escuela para todos. Y otra de las coincidencias que encontré es acerca de la política educativa, porque ellos lo que dicen es necesaria una política educativa, que no sea tanto lo que va pasando y de ahí se va haciendo, o según el contexto histórico y demás, sino que sea una política en la que se pueda caminar como base, como que los dos nombraron eso. Y después me llamó mucho la atención esto del rol del docente, ¿no? Ese docente que se resigna o según las posturas. Ella habla sobre la leyenda rosa, la leyenda negra, ¿no? Y lo pensaba como al docente, el docente como un agente social, ¿no? No alguien apartado, sino alguien que genera, que es parte de lo que está sucediendo y puede transformar desde lo más pequeño, ¿no? Entonces, ese rol del docente que se fue como transformando y cuestionado, alabado, bueno, según las posturas, pero que sin embargo forma parte de la educación. Bien, acá lo que Jorgelina trae es algo en lo que nos vamos a meter con más detalle, que tiene que ver con esta relación entre derecho a la educación y justicia.
donde decididamente pensar en el derecho a la educación y pensar en la justicia está directamente vinculado con los procesos de inclusión o de exclusión que ha generado y que genera la escuela, ¿sí? Si nosotros pensamos en la etapa más fundacional, digamos, del sistema educativo en la Argentina, en el contexto de la conformación de los estados nacionales, aparece, si bien aparece, digamos, un interés de ampliar la base, ¿no?, de acceso a la educación, planteando, digamos, la obligatoriedad de la escuela primaria y la universalidad de la escuela primaria, y con esto, en apariencia, la inclusión, ¿sí?, digamos, porque sabemos que ese era un sentido que se le puede dar a la ley 1420 y al contexto en el que el sistema educativo se conforma como tal. También es cierto, digamos, que esa obligatoriedad o esa universalidad está ligada básicamente a un principio civilizatorio, ¿sí?, donde decididamente esa no es una escuela para todos, ¿no?, donde los indígenas son básicamente los pueblos originarios, son en ese mismo momento, contemporáneo con eso, exterminados a través de la conquista del desierto, ¿no? Relegados y llevados a los límites de lo que el territorio argentino podía ofrecerles. Por lo tanto, ahí hay algo de este juego entre la educación como un derecho, pero en este caso un derecho individual, que es un derecho individual que no le asiste a todos, ni siquiera en relación con todos los niveles educativos, porque de hecho la escuela secundaria sigue siendo, digamos, una escuela para las élites, y la superior y universitaria ni les cuento, ¿no? Digo, en realidad la base ahí de la conformación de nuestro sistema educativo viene vinculada básicamente a esta idea civilizatoria que supone educar a una gran masa de población en el contexto de la conformación de los estados nacionales. ¿Con quiénes? Con aquellos que podían llegar a ser considerados ciudadanos de ese estado nacional, y no con el conjunto de quienes habitaban el suelo argentino, por decirlo en términos de la Constitución, ¿no? Así que bueno, ahí aparece una primera relación en esto que planteaba Jorgelina, en esa primera etapa fundacional, respecto de las relaciones entre derecho a la educación y justicia, ¿sí? Y en ese derecho a la educación, un derecho a la educación pensado básicamente como un derecho individual, ¿no? Bien, ¿qué otro comentario? Bueno, a mí, yo digamos, el otro día hablaba con mi hermano, que nada que ver con la educación, o sea, trabaja y hablábamos de esto, justamente de las políticas, ¿no? O sea, yo creo que el gran error de la Argentina es que no tiene políticas a largo plazo. O sea, en un momento, yo también, lo que dijo recién Jorgelina, cuando hablaban del docente, ¿no? Cómo se autopercibe el docente. Yo ya estoy para jubilarme y siempre dije, o sea, cuando era joven pensaba, digo, cuando yo llegue a una edad donde me cansen los niños, me canse el sistema, quiero tener la suficiente lucidez como para retirarme. La verdad que me tendría que retirar ya porque tengo los años y todo, y sigo sintiendo que me apasiona, y al mismo tiempo digo, yo odio la política, pero me doy cuenta que mi postura es política, porque yo no quiero irme porque considero que uno tiene que estar y que es un factor de cambio. Y lamento realmente que en 30 años de docente que tengo, nunca jamás hubo una política que se sostuviera.
sí, sí hay como una trampa, considero, porque en realidad, o sea, van cambiando, va cambiando los diferentes gobiernos y de alguna manera toman lo del gobierno anterior y le dan un formato, sobre todo en lo que tiene que ver con el discurso, el lenguaje utilizado. Pero después es como que hay una política que no, digamos, no se sostiene con el tiempo. En Argentina la única política que yo veo que se sostuvo, y por eso tardaron como 20 años en lanzar el otro día un satélite que mide las inundaciones y eso, y fue realmente una construcción de años. Entonces la política aeroespacial de estas innovaciones me parece que se sostuvo, pero después veo que en salud, en educación, es como que parece que hay un orgullo malentendido de cada gobernante que entra, que agarra, o sea, por ejemplo, el gobierno anterior agarró el Plan Nacional de Lectura, lo hizo un bollito y lo tiró, y la verdad que dejó de haber, pero llegaban cajas con 30 libros, aunque sea para poder utilizar 30 libros iguales a nivel manuales. Y el gobierno, digamos, y los gobiernos que vienen estando hace 12 años, como un poco más, sostienen todo esto del Plan Nacional de Lectura, pero hay como una cuestión de autoengaño con respecto a, por ejemplo, hoy yo tuve una reunión con el colegio, ayer tuve la jornada docente con el colegio de la mañana, el privado, hoy tuve con el colegio de la tarde. En ambos colegios hay como una sugerencia, yo conozco varios directores, como que hay una sugerencia, la verdad que si estás grabando, no voy a decir nada, no, porque la verdad que si estás grabando, no, me acabo de dar cuenta. Pero yo lo que digo es como que de alguna manera hay, como decía la clase anterior... Dejo de grabar, lo decís y... La verdad que no me di cuenta. Bueno, entonces, no, sí. Pero realmente me pareció, y bueno, y el tema de la educación como sinónimo de justicia social, yo sigo, digamos, eso es, creo que es lo que tienen que encarnar todos los docentes del futuro, porque en realidad es eso lo que va a cambiar. Lo que va a cambiar las mentalidades. La verdad que estamos en una época súper crítica, porque yo creo que no se logran unir las orillas de dos pensamientos que a lo mejor si dialogaran tendrían algo en común, creo yo. Y bueno, y la verdad que creo que los institutos docentes, de formación docente, tienen que apuntar a eso, ¿no? A que se entienda la justicia social, pero de alguna manera empoderándose respecto de un saber, ¿no? De esto de que nos falta todavía, que la educación secundaria no puede ser, que tenga los baches que tiene, que para tener, o sea, por ejemplo, yo para que mi hija tuviera una educación secundaria sin paros ni nada, y porque me hacían 50% de descuento, y porque yo trabajo hace mucho tiempo ahí, pagué un colegio privado. Y me di cuenta que cuando terminaron la secundaria, todos los chicos, quien estuvo haciendo como algún tipo de selección fue la facultad. Cuando Agustina ingresa a la facultad, ni la educación estatal ni la privada le daba las herramientas para poder seguir estudiando. No sé por qué. Y sus compañeros, sus compañeros que estuvieron en el colegio privado, todos terminaron en facultades privadas, que a mi criterio, pagando, no estamos en un instituto privado, pero a mi criterio ya la universidad privada es un engaño. Digamos, sigue siendo un sistema como de clases, como, o sea, y se reciben de médicos teniendo el recreíto como uno lo tiene en la escuela primaria. Y la UBA, Agustina le hizo decir, mira, estudiar es esto, no es lo que te contaron en el colegio privado, que pagaste un montón de plata, ni lo que a otros chicos les pasaba que no tenían ni siquiera la capacidad de estudiar. Entonces, yo creo que, por eso digo, creo que hay que sincerarse respecto de cada uno de los niveles de la educación, ¿no? O sea, y como decía, cuando Tedesco hablaba, ahí me hizo acordar porque, bueno, cuando Tedesco hablaba de la investigación, de que la mayor inversión se tiene que hacer en los primeros años,
que eso yo lo sostengo un montón, y Agus justo trabaja en la Fundación INECO de este señor Manes, ¿no? Del doctor este tan famoso. Y Agus me contó que a Facundo Manes le habían propuesto el gobierno anterior estar en uno de los ministerios. Entonces él le dijo a Macri que él iba a estar en un ministerio siempre y cuando se tuviera en cuenta como la nutrición temprana desde el nacimiento hasta los 5 años. Ningún gobierno quiere sostener la nutrición temprana desde los 0 años hasta los 5, porque es mucho gasto. Y realmente uno sabe que el mayor momento de crecimiento neuronal es cuando hasta los chicos sale de 4 o 5. Entonces, yo creo que la inversión tiene que estar ahí, y lamentablemente no hay inversión en educación y en esto de sostener y de atraer y de estar a los chicos, garantizarles. Eso es lo que yo veo, ¿no? Se corta y entramos de nuevo y ya no las jodo más. ¿Qué pasó? Ay, no, una ambulancia de acá. Acá acá aparecen dos cuestiones que tienen que ver con los dos momentos posteriores que marca Legarralde en su periodización que hace respecto de las relaciones entre educación y entre derecho a la educación y justicia. Nosotros, planteamos, y lo retomo acá porque no quedó grabado para los compañeros que no pudieron estar, planteamos un primer momento fundacional, ¿sí? En el contexto de la conformación de los estados nacionales, donde se conforma el sistema educativo en el sentido de pensar el derecho a la educación como un derecho individual, ¿sí? Con presencia del Estado, ¿sí? Actuando ahí, pero básicamente como un derecho individual, que a lo que tendía en realidad era a la conformación de un ciudadano para un Estado nacional, donde en realidad quedaban en el marco de ese derecho individual muchas situaciones, si no queremos pensar en términos de justicia o injusticia, injustas. Y habíamos dicho que pensar la injusticia básicamente supone pensar la inclusión en el sistema. Y que en ese marco civilizatorio de surgimiento de la escuela, quedaban muchos sectores excluidos. En principio, los aborígenes y toda población que no fuera reconocida como parte de lo que se aspiraba como ciudadano argentino en ese Estado Nacional, ¿no? Pero también una educación que en realidad en su desarrollo era en algunos casos para todos, la escuela primaria, pero en otros seguía siendo una escuela excluyente donde en realidad estaba pensada para formar las élites gobernantes, ¿no? La escuela secundaria, y ni qué decir de la universidad. Avanzando en términos de contexto histórico, Irigoyen, ¿sí? En 1930, pero después los gobiernos peronistas que vinieron después, podríamos tomar desde 1930 a 1970, lo que empieza a inaugurar en términos de contexto es un momento en el que el derecho a la educación es uno más entre otros derechos sociales que vinculan básicamente la conformación de una sociedad organizada, ¿sí? Donde aparecen sindicatos, donde aparecen derechos laborales, donde aparecen derechos, todos los derechos sociales que conocemos, y entre ellos el de la educación. Por lo tanto, pensar la educación en el periodo que va de 1930 a 1000... Ahora, decile a papá, hijo. Entre 1930 y 1970, básicamente se vinculan con pensar una educación que
tiende a la inclusión, ¿sí? Que amplía su base de inclusión y que reconoce, digamos, el derecho a la educación y la intervención fuerte del Estado en un estado de bienestar, ¿sí? Ahora, acá Verónica trajo otra cuestión, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, lo que empieza a aparecer fuertemente con lo que Legarralde llama la interrupción, ¿sí? del derecho en términos de la dictadura y de los gobiernos liberales, fuertemente liberales, pensar en la década del 90, que vinieron después. ¿Qué fue lo que pasó? Sobre todo en ese momento. Básicamente lo que empieza a aparecer es una vuelta, digamos, fuertemente al liberalismo, y junto con el liberalismo, la diversificación de la oferta, que había nacido con esta idea de lo común, ¿sí? Con esta idea de lo universal, con esta idea de lo de todos. Nosotros pensábamos la escuela primaria que aparece en su origen, y sobre todo la escuela primaria del periodo de 1930 a 1970, por marcarlo ahí, es una escuela donde iba el hijo del rico, el hijo del pobre, ¿sí? Y ese espacio era el espacio de lo común. La escuela aparecía, en términos de oferta, como un espacio que nos unificaba y nos ligaba independientemente de nuestra situación de origen. ¿Qué es lo que aparece, digamos, cuando los gobiernos militares inauguran, digamos, el periodo de represión, de cierre, también inauguran una concepción liberal, ¿sí?, de la educación, que va a tender cada vez más a diversificar los circuitos? Aparece fuertemente el derecho a enseñar como un derecho privilegiado, y en ese sentido empiezan a surgir y a multiplicarse, junto con la oferta estatal, la oferta privada, ¿sí? En la década del 90 es el periodo en el que más escuelas privadas aparecen en nuestro sistema, ¿sí? Y digo, en este sentido, también ahí podemos ver esta relación entre educación, derecho a la educación y justicia, ¿no? Porque aparecen no solo una diversificación de la oferta en términos de origen de esa oferta, sino también de posibilidades de acceso, ¿no?, a esa oferta. Independientemente de los resultados, porque claro, lo que pasó, o sea, mi papá siempre me cuenta, yo vivo enfrente del Colegio San Miguel, acá en Adrogué, que es un colegio bilingüe de muchos años de trayectoria, y mi papá vivía en la casa donde vivo yo ahora. Y él me cuenta que el Colegio San Miguel fue creado, bueno, estoy poniendo nombre otra vez, bueno, que fue creado, que los colegios privados en todo, salvo las universidades, ¿no? Que las universidades, los colegios privados fueron creados para los niños que no podían lograr los contenidos mínimos, que eran como un lugar donde se ayudaba, y los otros chicos seguían yendo a la escuela pública, que era la que era la distinguida, era la que pero bueno, era también una forma de entender la educación distinta, era más enciclopedista y repetitiva, y entonces era lo que los chicos tenían que saber y repetir. Y el niño que era a lo mejor, el que a lo mejor ahora es un niño inquieto, no podía estar en la escuela pública. Entonces, bueno, para eso se crearon las privadas, donde tenían una suerte de forma de la época de la evangelización. Eran súper estrictos, súper rígidos, y así los sacaban buenos, ¿no? Claro. Y bueno, y ahora, hoy por hoy, digamos, yo creo que quedó como,
porque fue pasando por muchos periodos la escuela pública, ¿no? Yo creo que quedó como bastante, con esto que yo veo, ¿no? Quedó como bastante librada al azar de que quien tome la gestión y la dirección de la escuela entienda realmente esto de la justicia social, entienda que la escuela es un lugar de cambio, y no minimice y no, bueno. Es que va a cortar, yo creo que, se va a cortar, bueno, digo, pensemos que la escuela en realidad es un reflejo del contexto y es producto de una historia. Entonces, y que no se resuelve ni se cierra tan fácilmente, ni cambia tan fácilmente, ¿no? En los resabios de cada momento histórico siguen estando presentes de algún modo. El asunto es, digo, cómo empieza, si nosotros analizamos el conjunto, cómo podemos ir viendo. Una pregunta clave hoy es, bueno,